Amados hermanos, amigos míos, que la paz y el amor de Cristo Jesús y su gracia esté con ustedes. Es verdad que a veces pienso y digo, se ve extraño que llevara esto un mensaje de salvación en momentos en que aún me encuentro en cama, por ejemplo. Pero considero de que Dios tiene sus propósitos y es bueno seguir el instinto, ya que esto es definitivamente espiritual y el espíritu se manifiesta, o Dios se manifiesta de una manera increíble en muchas ocasiones. Y con esto, un consejo muy bonito: que cuando sientan, para aquellos que les gusta, por supuesto, llevar el mensaje, predicar, no dejar pasar a otro momento, porque la voluntad de Dios es así y se debe cumplir tal y cual es, porque siempre va a haber un propósito escondido en medio de todo. Así es que en esta mañana son ya las 6:02 de la mañana y tengo una idea en mi corazón y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de nada, quiero dar gracias a Dios por este día maravilloso, por todas las cosas que Dios me permite hacerlo en comunión con su Santo Espíritu. Quiero orar con todos ustedes para que estésemos unánimes en Cristo Jesús. Amado Dios Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este instante maravilloso en el que convergemos, Señor, en espíritu, y tú me invitas, Padre amado, a compartir este mensaje de salvación, este mensaje maravilloso, Señor, el que llega a mi mente por el poder de tu Santo Espíritu, y que quizá como hombre, pues imagino yo que alguien tendrá la necesidad de tu palabra. Gracias, Padre Dios, por eso. Y gracias más que nada, Padre Dios, por permitirme sobreponer por medio del Espíritu a esta carne débil que siempre se revela. Pero aquí en este instante puedo sentir el poder tuyo para no hacer mi voluntad sino la tuya. Amado Dios, gracias por las añadiduras que nos regalas cada día. Por todo, Señor, gracias, porque tú eres solamente digno de toda alabanza y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el texto bíblico que me vino en mente hoy es 2 Corintios 3:6. Yo quisiera que básicamente escuchen el mensaje, pero que vayan y estudien la palabra de Dios, porque claramente dice: en ella hay salvación, en ella hay conocimiento, en ella hay entendimiento. Aunque esa palabra realmente, como dije anteriormente en algún video, no es la salvación. El leer la palabra de Dios, el meterse en la cabeza toda la palabra de Dios, la Biblia, no representa salvación, sino porque hay muchas personas que hemos leído pero jamás hemos entendido y aún estamos confundidos con tantas cosas. Es mejor que pidamos a Dios, que clamemos a Dios por entendimiento y sabiduría para poder entonces discernir espiritualmente y entender el amor de Dios. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 3:6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte,
pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y yo veo y tengo presente cuando la gente predica o comparte videos que realmente no sienten ellos o no sienten ustedes que el conocimiento está en su corazón, sino que comparten la idea de alguien o doctrinas de alguien. ¿Dónde está la esencia del amor? Es en el entendimiento, y no físico, sino es espiritual. A esto se refiere este texto bíblico. Aquellos que pensamos que el saber la Biblia de memoria nos hace justos, es una gran mentira. Es el entendimiento. Claramente dice, es que el entender la gracia de Cristo es algo fantástico, es algo increíble. El entender, el creer y el aceptar la gracia de Cristo, que por gracia somos salvos, somos libres, somos santos, es entender, es haber entendido el regalo de Dios. Pero claramente dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas. ¿Cuál era un pacto de ley escrita? Eran básicamente los 10 mandamientos, uno de los más principales por lo que el mundo entra en controversia. Pero ¿cuándo podemos entender que realmente este es de lo que esto habla, la palabra de Dios? Cuando hayamos leído el Evangelio de Pablo, para los gentiles, para los que somos acreedores de la gracia de Cristo, donde entendemos que la misericordia de Dios es infinita, porque sin ser partícipes de la ciudadanía de Israel, viviendo lejos de Dios y sin esperanza, nos habría hecho justos delante de Dios por medio de su muerte. Y eso dice aquí, no es un pacto de leyes escritas. La gracia de Cristo no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Escuchen, el antiguo pacto escrito termina en muerte. El antiguo pacto termina en muerte si nosotros no hacemos, si Dios por misericordia no abre nuestro entendimiento, vamos a un pacto de muerte. Y terminó, ¿por qué? Miren, esto es algo muy importante. El pacto de antiguo termina en muerte, porque nadie puede cumplir la ley. Y el pacto antiguo terminó en muerte porque Cristo murió por ello. Cristo murió a todo anterior. De manera que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. El antiguo pacto escrito termina en muerte. Si nosotros no creemos, terminaremos en muerte. Para los que creemos que Cristo hizo, terminó en muerte, porque Él murió por nosotros. Así es que, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto de Cristo, el pacto de salvación, el Espíritu da vida. El Espíritu. Así es que si usted cree, quiere entender, apártese de todas las cosas del mundo. No es malo leer. Y con esto quiero rectificar a mucha gente que pone tropiezos en el camino, en decir que cuando yo predico este tipo de mensajes, me dicen que estoy yendo contra la palabra de Dios, que la palabra de Dios es eterna. Claro que es eterna. Toda la Biblia es apta para aprender, enseñar, redarguir, instruir en justicia y todo lo que encuentren en la palabra de Dios, porque en ella está el resultado total de todas las cosas, del significado de la palabra de Dios. Así es que imaginémonos nosotros, mis queridos hermanos, en este texto bíblico para enfocarnos realmente en la verdad, para poder encontrar la verdad, practicar la justicia de Dios. La justicia de Dios no es más sino el hacernos justos siendo injustos.
el hacernos limpios siendo manchados, el darnos vida estando muertos. Esa es la gracia de Cristo, porque es Dios mismo. Mis queridos hermanos, no sé cómo no pueden ser felices en tal manera, en una magnitud tremenda, el saber que soy libre, soy santo, soy perfecto en espíritu delante de Dios, y que el testimonio de cómo soy, de lo que hago, son frutos del Espíritu Santo, y ellos hablan como testimonio de la verdad. Si sabemos que la letra mata, vamos a escuchar Hebreos 6. Dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de fe en Dios. Esto parece increíble, pero la gente fácilmente se enoja, se aparta porque la carne es débil. Cuando el entendimiento está en camino, está en proceso, está llegando a usted la verdad, hay una oposición tremenda que es la carne, porque aún vivimos en la carne. Esto es espiritual, leímos en el texto anterior. Hebreos 6 dice: por tanto, dejando todos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Todo lo que era antiguo es doctrina de Cristo. ¿Pero por qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Porque cuando Jesús estaba en la tierra, siendo hombre, no había aún la gracia. Él no había muerto, no había entregado, no había regalado, no nos había hecho partícipes incluso de la gracia de Él mismo. Entonces, imagínense ustedes, por eso aquí nos dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Nadie, incluso, voy a continuar leyendo y ustedes van a ver qué dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Cuando nosotros entendemos la gracia de Cristo, sabemos que el nombre de Dios es Jesucristo. Miren lo que pasará al final de los tiempos. Dice que los judíos serán restablecidos. ¿Cómo les digo la palabra? No tengo aquí ahora mismo. Los judíos serán redimidos, aunque ellos no quieran, porque dice la palabra de Dios: y yo pondré mi nombre en sus corazones, y ellos conocerán mi nombre, y no será necesario que los prediquen nadie, ni los hijos ni los padres. Entonces imagínense, esto es el Espíritu de Dios, cómo trabaja y qué hace y de qué nos sirve a nosotros vivir en espíritu. Vivir en espíritu significa el comienzo tremendo de entender la gracia de Cristo, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y no van a entregar a otro lugar, no encontrarán en ninguna parte. En las profecías está escrito, lógicamente, lo que debía de pasar. La gracia de Cristo estaba ya y ya anunciado. Pero si no lo leemos, no vamos a poder hacerlo. Así es que dice: dejando las doctrinas de Cristo, incluso las doctrinas que nos enseñó Jesús, debemos apartar un momento hasta que nosotros podamos entender la gracia de Dios. Y luego, cuando hayamos entendido la gracia de Dios, discernir la palabra de Dios espiritualmente, entendiendo ciertas cosas, porque hay controversia. Si usted no entiende la gracia de Dios, va a encontrar controversia. En un lado dice que se bauticen en agua y no sé qué cuánta cosa más, en el otro dice que ya somos espíritu. Así es que tenemos que entender entonces que el evangelio de la gracia de Cristo son las epístolas de Pablo. Dice
de arrepentimiento de obras muertas, dejando la fe en Dios, tomando, porque Dios tomó otro nombre hoy, es Jesucristo. De la doctrina de bautismos, dejando la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. O sea, no dice prohibido que vayan a hacer esto. No, porque en esa época que estaba Pablo, aún los judíos se bautizaban porque ellos no habían aceptado que Cristo murió y no aceptaban la gracia, no eran partícipes, porque para ser partícipes de la gracia de Cristo debemos creer y confesar con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor. Romanos 10 del 9 al 13 dice que si confesaras con tu boca que Cristo es tu Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se declara para salvación. Así es que este mensaje es claro, pero para poder entender, como digo yo, como dice la palabra de Dios, perdón, es encontrar el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, por aquello que estaba oculto por años y que lo decían las cartas de Pablo y los 4 evangelios. Cuando usted haya terminado de Romanos hasta la última carta, ustedes entonces podrán discernir espiritualmente la gracia de Cristo, el mensaje de salvación. Yo estoy muy alegre de compartir con ustedes este pensamiento maravilloso en esta mañana y les agradezco mucho por todo y que el Señor los guíe. El tiempo de Dios está marcado. Nada puede hacer ni tú puedes cambiar porque sea tu voluntad hoy. No sabes cuándo. Solamente ruego a Dios que este mensaje llegue a tu corazón y entendiendo que el poder de Dios es infinito, simplemente transformará tu vida para ya no vivir en carne haciendo obras, sino vivir en espíritu, haciendo o dando frutos del Espíritu Santo. El momento que entendamos la gracia, dejaremos de vivir en carne haciendo obras y viviremos en espíritu, reflejando los frutos y el poder de Dios. Que Dios los tenga preparado un día maravilloso para todos ustedes de corazón. Feliz día.